Muy, pero muy buenas noches, estimados amigos. Y bueno, como cada semana estamos ya, como cada jueves, en un nuevo episodio de lo que es Brújula Política. En este podcast, donde ustedes saben que nuestro principal interés es hacer que todos ustedes estén enterados de lo que sucede en nuestra provincia y en nuestro país. Y bueno, el día de hoy, como les digo, me siento muy, pero muy honrada de tener la grata presencia de uno de los economistas más reconocidos a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional, nuestro querido amigo Pablo Dávalos, analista económico. Vamos a avanzar con él en un segundito, pero mientras tanto, por favor, permítanme dar la bienvenida a quienes hacen posible que todo este programa llegue hasta sus hogares. Por supuesto, saludar a Fogán, una delicia de comida. Green Frost, helados tan pero tan deliciosos que ni siquiera parecen sanos. Inyacar, recuerde que si se va de vacaciones en este feriado, lo primero que tiene que hacer es revisar su vehículo. Independiente Tulcán, donde el fútbol se convierte en una estrategia perfecta para sacar a nuestros niños de la tecnología y, por supuesto, ponerlos a disfrutar. Moonshiner Boutique, todo a la moda tiene que estar perfecto, porque ellos son los que nos visten con elegancia y con muchísima calidad. Y Maker Apuestas Deportivas, donde usted puede ir y disfrutar, por supuesto, de gratos momentos a través del deporte y también ganar unos centavitos. Y bueno, empezamos entonces el día de hoy con nuestro invitado. Estimado Pablo, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la gentil invitación, Silvana. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos siguen en este espacio. Bueno, en realidad la provincia del Carchi está muy contenta, muy complacida de tenerlo a usted el día de hoy, porque, como le decía tras cámaras, es importante dar a conocer qué pasa en realidad en el país, porque lo que uno ve simplemente así en noticias, si no lee, si no se informa, es que la Corte se fue en contra del presidente, el presidente les va a hacer marcha, y al final del día, yo que he tenido la oportunidad de conversar con algunos conocidos, dicen, o sea, ¿qué le pasa a la Corte o qué le pasa al presidente? Que alguien les explique porque no saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Vamos a empezar desde donde inició esta problemática, como le digo, hablándole a la gente para que nos entienda. ¿De dónde nace esto? 3 leyes que fueron enviadas donde, discúlpeme que lo diga entre comillas, a nuestros asambleístas, que son los encargados de leerlas, de analizarlas, de revisarlas, ahora dicen que fue por sorpresa que les tomó el hecho de que se hayan incluido artículos y uno de ellos, que es el más escandaloso, pero no sé si el más preocupante porque existen otros que no se les da mucha bomba, que también son escandalosos, como por ejemplo el más sonado, el despido de los 5,000 funcionarios. Y también hablemos de este controversial tema donde el gobierno en una de sus leyes de inteligencia, si bien no me equivoco, se pretende que cualquier telefónica le dé todos nuestros datos, le dé toda nuestra información, dicen por seguridad. Bueno, me queda a mí la duda. Sin embargo, por favor, le doy la más cordial bienvenida y contemos de la ciudadanía qué es exactamente lo que está pasando desde el inicio de las 3 leyes y todo lo que viene abarcando. Sí, Silvana, y como todas las personas conocen, hay varios problemas entre el legislativo, el ejecutivo y la Corte Constitucional. El gobierno, a través de su mayoría en el legislativo, ha logrado aprobar una serie de leyes que son muy preocupantes, por decirlo menos, y que han desembocado en circunstancias también de mucho conflicto social. Lo curioso es que estas leyes entraron de una forma en la Asamblea Legislativa, entraron con un nombre, entraron con un articulado, pero de una manera, si tú quieres, totalmente mañosa, por así decirlo, por fuera de las reglas de juego, por fuera de lo que establece la ley orgánica de la función legislativa. En el segundo debate se añadieron de manera intempestiva, de manera súbita, una serie de regulaciones adicionales que no habían sido discutidas por las comisiones respectivas, ni tampoco por el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto rompe un proceso que en legislación se llama unidad de materia y conexidad causal entre las leyes. Si tú vas a aprobar una ley, qué sé yo, que tenga con relación a determinada cosa, no puedes
no puedes alterar esa ley e incorporar aspectos que nada tienen que ver con lo que estás tratando. Así, por ejemplo, estas leyes se trataron como leyes de urgencia económica y no eran de urgencia económica y tenían que ver con legislar derechos, derechos que tienen que ver con la información, derechos al buen nombre, derechos de los adolescentes y de los niños y niñas y jóvenes, de las cooperativas, de los servidores públicos, un montón, un conjunto de derechos que fueron incorporados en, si tú quieres, en un contexto donde los asambleístas no lo discutieron. Al terminar el segundo debate se añadieron y con esos añadidos fueron para el veto presidencial. No hubo veto presidencial, sino la aprobación inmediata y la promulgación en el registro oficial. Esto provocó que muchos sectores afectados por estas dinámicas pongan demandas de inconstitucionalidad. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las cooperativas. Las cooperativas, de acuerdo a este cambio de último rato, fíjate tú, ¿Pasó algo con el audio? y establezca reglas de juego claras. Aló, ¿me escuchas? Sí, estamos perfectos. Ajá. Entonces, ahí, si me escuchas, en vez de discutir una ley que dé cuenta de cómo las cooperativas pueden transformarse en bancos, simplemente se aprobó una transitoria sin que se haya discutido el contenido de esa transitoria en la respectiva comisión y en el Pleno, y sin que esta transitoria tenga absolutamente nada que ver con el objeto de la ley, que es integridad pública, es cambios en la contratación pública y es cambios en el CERCOP, en las compras públicas. Y ahí se pasaron 19 cuerpos legales fueron alterados de una manera totalmente espuria, por fuera de toda relación con lo que establece la ley. Es decir, se adoptaron mecanismos ilegales para aprobar estas leyes en la Asamblea, aprovechando que el presidente tiene la Asamblea. Por eso muchos sectores sociales decidieron acudir a la Corte Constitucional y pedirle a la Corte Constitucional, de una parte, medidas cautelares para que estas leyes no se ejerzan y de otra parte un pedido que declare inconstitucionales a todas estas leyes. La Corte Constitucional ha acogido los pedidos de demandas cautelares y ha suspendido los efectos de algunas partes de estas tres leyes, ¿no? La integridad pública, la ley de inteligencia y la ley de solidaridad, entre otras. Esto ha hecho que se le desbarate toda la propuesta al gobierno, porque el gobierno incorporó demasiados cambios en estas leyes, cambios que tienen que ver con el despido de servidores públicos, cambios que tienen que ver con las cooperativas, cambios que tienen que ver con reformas al COIP para criminalizar a niños, jóvenes y adolescentes, algo que está prohibido por la legislación internacional. Reformas que tienen que ver con la escucha de personas, con el tratamiento de datos, etcétera. Entonces, todos esos artículos están en suspenso porque la Corte Constitucional los va a estudiar a profundidad para ver si estos artículos violentan la Constitución, y si violentan la Constitución, entonces la Corte Constitucional dictaminará que son inconstitucionales, y en ese sentido se caen las leyes de Novoa. Estas leyes que había aprobado, una parte de esas leyes ya no podrán, si tú quieres, aplicarse porque son inconstitucionales, otras seguirán en vigencia, pero esto es un duro golpe al gobierno de Noboa, que responde de una manera absolutamente populista, ¿no? Dice, bueno, entonces vamos a hacer que la Asamblea fiscalice la Corte Constitucional y voy a convocar a movilizaciones en contra de la Corte Constitucional. Esto que en otros contextos habría sido de muy mal gusto, además mal visto, imagínate si eso hacía un gobierno progresista, etcétera. Toda la prensa habría dicho que es autoritarismo, que no está bien lo que está haciendo, pero ahora, como tienes grandes medios de comunicación aliados al régimen, vas a ver un apoyo a esta estrategia, que es una estrategia autoritaria, es una estrategia de prepotencia, de autoritarismo para imponer la voluntad del presidente por sobre la voluntad de la nación. Pero aquí la pregunta, vamos, vuelvo, insisto, ya con esta pequeña introducción y por supuesto muy, muy buena. Con todo el análisis económico que se debe realizar, la pregunta que se hace la gente es, en realidad, a pesar de que ya nos dijo antes, pero vuelvo a repetir, en realidad, ¿eran tan necesarias estas leyes
o quizá es algo adicional, como nos pasó hace poco, que nos subieron el IVA y pues no hemos visto muchos cambios, no hemos visto que se haya invertido en lo que se ofrecía, porque el tema de la delincuencia, discúlpeme, Pablo, pero no ha cesado y no es algo que yo diga, es algo que se lo vive, se lo siente. Lastimosamente en las noticias, si usted ve, los titulares vienen a hacer eso. Entonces, como que perdimos un poco la fe de que en realidad lo que nos están quitando, lo que nos están cobrando, o incluso estas nuevas leyes, estén relacionadas en realidad a un futuro cierto y positivo con relación al país. Mira, estamos ante la presencia de un intento de autoritarismo de un presidente que no respeta el ordenamiento vigente, no respeta el orden de la Constitución, ha irrespetado las leyes, en este caso del funcionamiento de la Asamblea Nacional, para tratar de legislar de una manera que no es correcta a través de cambios de última hora en el segundo debate para incorporar temas muy complejos, temas que ameritan muchísima discusión y que están suscitando conflicto social. Entonces, mira la evaluación a los servidores públicos, por ejemplo, que se hizo en la Ley de Integridad Pública, que significa un estatuto de incertidumbre, si tú quieres, para todos los servidores públicos que no saben si el día de mañana perderán su trabajo, producto de estas leyes aprobadas sin diálogo, sin debate y de una forma totalmente tramposa, ¿no? Entonces ahora se lanza contra la Corte Constitucional porque no quiere que absolutamente nadie le limite el poder. Estamos ante la presencia de un gobierno que no acepta límites al poder y eso es peligroso, porque ya lo vivimos, pues ya vivimos un gobierno que no aceptaba críticas, de un gobierno que insultaba a los opositores, de un gobierno que trataba de hacer lo que le daba la gana y a la gente eso no le gusta, pues al ciudadano no le gusta. Ahora tenemos, si tú quieres, una réplica de un gobierno parecido, de un presidente que quiere hacer lo que le da la gana, que no quiere el juego de contrapesos en la democracia. No quiere ser demócrata, quiere que todo el mundo le acepte lo que él dice y manipula a la ciudadanía. Le dice que eso es por su bien, igual que en otros gobiernos, ¿no? Todos los autoritarios, todos los gobiernos autoritarios tienen esa tendencia a confundir a la gente, pero estamos entrando a una dinámica de autoritarismo, a una dinámica de un gobierno que está optando por convertirse en autoritario y que no quiere jugar con las reglas de juego democrático, no quiere tener oposición, no quiere que nadie le ponga límites a lo que está haciendo. Por eso se lanza contra la Corte Constitucional, ¿no? En este momento tiene todos los votos en la Asamblea Nacional, los ha conseguido, fíjate tú, de otros partidos políticos, rompiendo a los otros partidos políticos, cooptando a otros asambleístas, ahora ya tiene la mayoría y ahora no quiere que absolutamente nadie le contradiga en sus leyes. Quiere que la Corte Constitucional simplemente le acepta todo lo que diga y que la Corte Constitucional no defienda la Constitución. Entonces, eso es un síntoma muy, pero muy claro de autoritarismo. Pablo, pero ahora expliquemos a la gente también qué es lo que le pareció a la Corte ilógico de estas leyes que dijo, hey, un ratito, estas leyes no pasan, porque esa es la controversia, ¿no? Mientras Daniel sale a los medios y dice, no vamos a permitir, porque así lo dice, el pueblo dice, porque no dice él, ¿no? Dice, el pueblo no va a permitir que la Corte Constitucional se vayan con leyes que favorecen al desarrollo del país. Pero en realidad, ¿a qué le dijo no la Corte? A varias leyes. Te pongo un ejemplo. En el caso de las cooperativas había una transgresión directa al artículo 283 de la Constitución y al artículo 311 de la Constitución. En el caso de Solidaridad Nacional y en el caso de Inteligencia había contravenciones y contradicciones directas con respecto al derecho de los niños, niñas, al derecho de los ciudadanos, al derecho de la información. Mira, con estas leyes nosotros perdíamos la posibilidad de guardar, si tú quieres, todas las garantías con nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, y se convertían en objetos de espionaje, de vigilancia, y nosotros no habríamos estado ni siquiera alertados de que están revisando nuestros teléfonos. No sé, Silvana, si a ti te molesta que alguien de tu familia, algún amigo te revise tu celular
Y no creo que solamente a ti, sino a todos los ciudadanos nos molestaría muchísimo, incluso que nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros hermanos o amigas, novias, etcétera, nos revisen el celular y eso es un motivo no solo de preocupación, es un motivo de disputa. Imagínate darle al gobierno la potestad de que te revise el celular y tú no tengas Claro. ni siquiera la más remota idea de que te están revisando el celular. Y no solo eso, sino que Ya no además, tengas a quien quejarte tampoco, ¿no? Ya no tienes a quien protestar tampoco. claro, y no puedes, ¿no? Y si por A o B tú pusiste qué sé yo, un me gusta o hiciste clic en una noticia no le es favorable al gobierno, que esa publicación pueda ser usada en tu contra para criminalizarte, para perseguirte. ¿No? Y tú sin siquiera saberlo, es decir, se iba contra el derecho a la libertad de expresión, contra derechos básicos. Entonces, absolutamente normal que la Corte le diga, no señor, estos derechos básicos no se topan, pues el derecho a la libertad de expresión es un derecho sagrado que no se topa bajo ninguna circunstancia, porque si eso se topa, entonces ya no estamos viviendo en democracia. Pero claro, el presidente quería aprovechar el contexto de conflicto armado interno, el contexto de crisis de seguridad ciudadana, la delincuencia y todo eso para justamente avanzar en eso, avanzar en un régimen panóptico, en un régimen de vigilancia total que corresponde a los gobiernos autoritarios. Y la Corte le ha dicho que eso no está bien. Pero el gobierno no le va a decir eso a la gente, pues si la gente está, que no sabe por qué, pero la gente tiene que saber que si no se le paraba, sus celulares iban a ser revisados por el gobierno. Y si el gobierno encontraba algo que no le convenía en el celular, esas personas podríamos haber sido enjuiciadas, criminalizadas, perseguidas, etcétera, ¿no? Como en la peor de las dictaduras. Eso la Corte le dijo que no. Fíjate tú. Pero yo creo que muchos de los 5,000, bueno, dicen que son más en realidad, digamos que son 5,000 los funcionarios que van a ser despedidos. Estoy segura que entre ellos también algunos votaron a favor de este gobierno y creo, y pues yo soy muy mal pensada y a veces muy pesimista, de que así como ellos, los servidores públicos, están decepcionados de ese voto que dieron, nos va a pasar después lo mismo a los medios de comunicación, porque ahora están apoyando, hay pauta, hay dinero, no tengo nada en contra de eso, porque sé que también el medio de comunicación es un trabajo, pero, ¿qué va a pasar después cuando si llegan a pasar este tipo de leyes y van a poder controlar absolutamente todos? Ya no vamos a obtener periodismo real y ni siquiera el medio camuflado, sino exactamente será lo que nos esté ordenando el gobierno. ¿Será que están conscientes de eso también los grandes poderes que están a través de los medios de comunicación? Mira, es muy probable que los funcionarios públicos que fueron despedidos estén arrepentidos en el caso de que hayan votado por el presidente Noboa. Pero hay que indicar que la reducción de la masa salarial va mucho más allá de los 5.000. La reducción de la masa salarial tiene que ver con un compromiso con el Fondo Monetario y es más o menos de unos 1.300 millones de dólares, que equivale entre 50 a 70 mil empleos públicos que tendrán que eliminarse de aquí al año 2028. Entonces, ser funcionario público ahora es vivir la incertidumbre total, o sea, porque no vas a saber nunca si vas a tener trabajo la próxima semana. Eso hace que muchas de las expectativas, planes que tengas, que si querías comprarte un auto, si tenías que pagar hipoteca, si querías mandar a tus hijos a estudiar fuera, tenías a tus hijos en colegio privado, si querías, no sé, comprar algo, ya no lo puedes hacer. Empiezas a cambiar todas tus perspectivas y previsiones porque dices, bueno, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Pues, y puedo quedarme sin trabajo cualquier momento de estos. Y tienes que obedecer lo que te digan. Si el gobierno te dice que salgas una marcha, vas a tener que salir, porque si no sales, vas a ser el próximo despedido. Pero independientemente de lo que hagas, habrán no menos de 50.000 funcionarios públicos que saldrán, y entre ellos saldrán maestros, médicos, enfermeras, administradores de justicia, trabajadores sociales, o sea, no, nadie, absolutamente nadie está seguro, porque ese es un régimen que permite mucho control. Entonces sí, puede ser que estén arrepentidos, pero eso no sirve de nada, pues, porque en las Y ahí próximas está. elecciones van a tomar una decisión peor. De pronto se arrepienten de Novoa, pero probablemente lo vuelvan a elegir a él por el miedo, por el odio, por lo que tú quieras, o elijan a alguien peor. Entonces, eso nos lleva a la calidad de la democracia, el hecho de que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión democrática, lamentablemente
esa decisión no se avala con una reflexión seria y votamos por cualquiera. Fíjate, tú hemos votado por asambleístas de 18 años, de 20 años, que no tienen ninguna experiencia, ningún conocimiento, pero no es culpa de ese muchacho, esa muchacha que está ahí, ¿no? Sino del partido que la puso y del elector que vota totalmente ciego, ¿no? Del elector que vota sin tener, si tú quieres, ninguna responsabilidad consigo mismo, del elector que va a la urna y va cargado de emociones, en vez de ir con un poco de racionalidad o con un poco, si tú quieres, de lógica, el elector va a la urna cargado de emociones y las emociones son absolutamente pasajeras. Y justamente porque votas por emociones, finalmente terminas arrepintiéndote, ¿no? Y una de las emociones que trabajaron muchísimo, que manipularon mucho al elector, fue el odio. El elector fue con odio a la urna, o sea, no fue con esperanza, no fue con sueños, no fue con, si tú quieres, expectativas de que cambiar las cosas, de votar por planes, programas, ideas, gente. No, el elector va con odio y cuando el elector va con odio, el odio siempre pasa la factura. Y ahora el elector está asumiendo las consecuencias de ese odio, pues porque entregó el poder a una oligarquía que es una de las oligarquías más tenebrosas que tiene el país. Pero fíjate tú, está pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y no reacciona el elector, no. Y es muy difícil que reaccione, la verdad, porque se conduce emotivamente. Así es, yo creo que tengo cansada a mi audiencia de repetirles lo mismo, pero en alguna clase, cuando yo era estudiante en la Universidad Central, Facultad de Comunicación, yo me saqué cero porque yo puse en una prueba que también el pueblo, y lo digo con cariño, también el pueblo tiene la culpa de la realidad que está viviendo. Nos dejamos encantar y nos dejamos engañar con tendencias del momento, con redes sociales o a su vez con pequeños regalos que nos dan, que nos entregan, que pasaron de ser cajas de fósforos, los pañuelos, los muñecos de cartón. Y no es algo, como yo decía antes de iniciar el programa, no es algo en contra de un partido político, no, nada que ver. Aquí no existe un tema netamente contra alguien. Pero si un gobierno está de turno y si alguien tiene que decir que está haciendo las cosas mal, para esto son estos tipos de programas. Por eso no tengo ningún tipo de auspicio de ningún partido político, de ninguna institución pública, porque la comunicación, desde mi criterio profesional y muy personal, tiene que ser así, íntegra. Y cuando hacen bien, felicitar. Y cuando hacen mal, cuestionar. No estamos hablando del gobierno en contra porque simplemente sí, no, estamos diciendo las cosas que pasan, las cosas que no les cuentan. Y muchísimas gracias, Pablo, porque realmente la gente del Cachi tiene que enterarse más allá de lo que le venden día a día en medios nacionales, en medios locales, que lastimosamente sí necesitan y viven del tema publicitario. A ver, aquí tengo un comentario de Arturo Aldaz. Dice, el gobierno nacional ha demostrado una vez más que no respeta la democracia y la autonomía de las funciones del Estado. Por lo cual pregunto, a ver, Pablo, me preguntan, ¿cómo garantizar que los derechos constitucionales no sean fragmentados con un presidente que no respeta la Constitución y engaña al pueblo de manera muy demagógica? Saludos. Mira, el presidente está llevando la disputa política a las calles. O sea, es el presidente el que moviliza en función de sus propios intereses para tratar de generar la presión política, en este caso, sobre la Corte Constitucional y evitar que la Corte Constitucional emite una sentencia que no le sea favorable al gobierno. Es decir, el presidente no apuesta por el diálogo, el presidente no asume los errores y dice, está bien, voy a rectificar y en adelante no voy a proceder de esta manera, sino que el presidente apuesta por el conflicto social, el presidente apuesta por la confrontación, pero resulta que nosotros los ecuatorianos ya vivimos eso. Ya vivimos un presidente que confrontaba, ya vivimos un presidente que utilizaba la presidencia como tarima para movilizar al pueblo en contra de las instituciones, en contra del propio pueblo. Ya vivimos lo que significa el autoritarismo y no queremos repetir la experiencia, ¿no? En ese entonces era un autoritarismo progresista que se decía de izquierda, pero ahora tenemos un autoritarismo. Hola, parece que se cortó la señal. Vamos a ver si en un ratito se... ¿Y significa la democracia? La democracia significa aceptar. Sí, la democracia, te decía,
significa aceptar el equilibrio de poderes, aceptar los contrapoderes. Que si pierdes en la asamblea una votación, pues inténtalo de nuevo, pero respeta la institucionalidad, no convoques a la gente a las calles, ¿no? Si la Corte Constitucional te dice que no estás haciendo bien las cosas, entonces vuelve a hacerlos de la mejor manera y respetando la Constitución, pues. Pero no te encapriches, no manipules a la gente, no utilices recursos que son públicos y que pueden ser utilizados de una manera, creo yo, más conveniente para los intereses de la gente, en función de utilizarlos para tus propios intereses. Eso no está bien. Ya lo vivimos ya. Vivimos una época de autoritarismo, vivimos una época donde no se aceptaba el libre juego de la democracia y la sociedad dijo no. Ha dicho no varias veces a este movimiento que ha intentado regresar al poder. Pero fíjate tú que vamos a tener lo mismo, otra vez otro tipo autoritario, que quiere hacer lo mismo que se hacía antes. Esperemos que la gente reaccione y le diga que no, pues, que respete las reglas de juego, que respete la institucionalidad, ¿no? Y que no nos volvamos a equivocar en las urnas otra vez, estimada Silvana. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de la Corte Constitucional? ¿Existe alguna posibilidad, aparte, bueno, también se viene la consulta popular, pero existe alguna posibilidad de que pueda en realidad el presidente irse en contra de lo que ya dijo la Corte? No, no hay cómo. Este rato las normas que han sido citadas por la Corte Constitucional están suspendidas, no pueden aplicarse, ni a nivel de reglamento ni a nivel de ley. O sea, no, es prohibido. Y si el presidente las aplica, corre el riesgo de ser destituido por peculado. O sea, no, no puede. O sea, simplemente, por eso es, si tú quieres, toda esa rabia contenida del presidente contra la Corte Constitucional, porque le acaban de parar, pues. Por vez primera se acaba de topar con un límite, y ese límite son las instituciones, pues, y no sabe qué hacer. Está totalmente, si tú quieres, fuera de sí, porque ahora se ha enfrentado a un límite que le dice, no, señor, usted no puede avanzar más allá de aquí. Estas líneas son líneas rojas, son líneas de la Constitución y no puede irse por las líneas de la Constitución. Entonces, hasta que nosotros resolvamos, hasta que nosotros pensemos, hasta que argumentemos todo eso, usted simplemente no puede aplicar estas leyes. Entonces, está en eso, entonces no las puede aplicar. Al menos los artículos que tienen medidas cautelares no las puede aplicar. El conjunto de las otras leyes, veamos si hay conexidad y si la Corte Constitucional señala que no, pues que tampoco corren. Ahora, se nos viene ya lo que es una consulta popular. Cuando estaba revisando la consulta, miraba que hay preguntas que ya se hicieron en una anterior consulta, pero más allá de eso, antes de hablar con relación a ese tema, hablemos de lo que es su experticia directa. Tenemos dinero para una consulta popular. ¿Cuánto se gasta? Usted me va a contar con un aproximado. ¿Y cómo No, se ese no encuentran es el diferentes problema. sectores de salud? ¿Cómo se encuentra el tema de educación? ¿Cómo se encuentra el tema de seguridad? ¿Acaso no será mejor invertir ese dinero en otros sectores? Es mi pregunta. Mira, están las leyes. El gobierno tiene que cumplir las leyes y en las leyes dice cuánto tienes que gastar y cómo tienes que gastar. Está el presupuesto general del Estado. En el presupuesto general del Estado ya está el gasto para salud, para educación, etcétera, ¿no? El problema es, uno, que el gobierno no asigna los recursos y no hay fiscalización ahí. Y dos, que CERCOP no deja utilizar esos recursos y hay lo que se denomina una baja ejecución presupuestaria. Los ministerios y las entidades públicas no pueden alcanzar a ejecutar todo el presupuesto por una serie de trabas que se ponen a nivel burocrático, sobre todo en el sistema de contratación pública. Entonces, con respecto a educación y a salud, hay un mandato constitucional que dice que educación y salud en conjunto deberían ser alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, es decir, el gobierno debería destinar 12.000 millones a salud y educación. De esos 12.000 millones, 60% a educación y el 40% a salud. Eso dice la ley. Y hay los recursos para eso. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir lo que dice la ley. Con respecto a cuánto se va a gastar en la consulta, generalmente el costo de una consulta es de unos 60, 70 millones de dólares, lo que cuesta una consulta, ¿no? Pero no es un costo que el país puede asumirlo sin ningún problema. Siempre y cuando sean temas que la sociedad amerita, temas que tengan que ver, por ejemplo, con calentamiento climático, temas que tengan que ver con la paz, temas que tengan que ver con inteligencia artificial, temas que tengan que ver con la jornada de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo, con una renta básica universal.
sea, podemos gastar esos recursos para temas trascendentes, sí, pero gastar esos recursos para satisfacer, si tú quieres, los afanes autocráticos de un gobierno me parece un desperdicio de recursos, la verdad. Mm. ¿Qué le pasará al país con el regreso de los casinos que hace un buen tiempo ya fueron eliminados? Mira, los casinos están muy asociados al lavado de dinero. A nivel mundial se ha asociado muchísimo, hay muchas series en Netflix, HBO y demás de casinos, de mafias que utilizan los casinos para lavar dinero. Entonces, esta es una pregunta directamente asociada al lavado de dinero y obviamente eso va a fortalecer muchísimo más las finanzas de los GDO y de los grupos de narcotráfico y demás, ¿no? En vez de, si tú quieres debilitarlos, esta pregunta está hecha a la medida de facilitar los negocios de los GDO, facilitar los negocios del narco, ¿no? Porque ellos necesitan lavar dinero, pues, y la mejor forma de lavar dinero son los casinos. Entonces, prácticamente le piden a la ciudadanía que se pronuncie si hay que lavar o no hay que lavar dinero. ¿No cree usted, ciudadano, que los GDOs ahora no tienen mucho dinero y ahora necesitan más dinero y necesitan lavar? Una cosa así, más o menos, ¿no? Pero claro, está encubierto, pero todo lo que tiene que ver con casinos es lavado. Entonces, sería terrible que los ciudadanos digan que sí, porque eso va a significar que los GDO van a tener más dinero. Y si tienen más dinero, van a ser más poderosos, van a comprar más impunidad y los ciudadanos vamos a estar más en riesgo. O sea, eso es Vox Populi, eso lo dicen muchísimos sectores. Y no tiene nada que ver que seas de izquierda, de centro, derecha, absolutamente nada que ver. Simplemente mira las series de mafia en Netflix o HBO y ahí vas a encontrar cómo los mafiosos, cuando les preguntan cómo lavar dinero, la primera respuesta de ellos es casinos. La primera respuesta. Entonces, si el país quiere que se lave dinero y quiere que los GDO laven dinero, entonces el país tendrá que votar por los GDO. Y si el país va a las urnas lleno de emociones, pensando que con eso se va a combatir el crimen organizado y la delincuencia y va a tener seguridad, sería un error enorme, ¿no? Sería realmente un error enorme. Pero lavado de dinero es casi equivalente a casinos. Bueno, antes de terminar, ya para ir cerrando, estimado Pablo, quiero que hablemos un poquito y que me ayudes con un análisis cierto de qué tan beneficioso, qué tan buena es esta iniciativa que presenta el gobierno, entre comillas lo digo, de dar el trabajo a muchachos, pasantías, lo dice así, por un costo de $400 por 3 meses, ¿no? No más. ¿Qué tan beneficioso es esto en este proceso donde 5,000 servidores públicos, bueno, por decirlo así, han sido despedidos? Esto forma parte de las políticas de asistencia social que fueron ya calificadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Hay un presupuesto para eso, es una especie de bono, si tú quieres, pero en este caso están siendo utilizados muy estratégicamente para comprar adhesiones y lograr que los jóvenes, sobre todo, puedan votar con el gobierno y se ascriban al gobierno y repliquen los TikToks, las redes sociales del gobierno y tengan un efecto multiplicador. Entonces estás comprando por 3 meses a una especie de influencer, ¿no? 80.000 influencers que van a replicar el apoyo al gobierno, multiplica por 10, por 20, ¿no? Entonces una jugada políticamente muy estratégica, muy interesante por parte del gobierno. No tiene absolutamente nada que ver con el empleo, no tiene absolutamente nada que ver con políticas públicas para jóvenes, etcétera. Tampoco tiene que ver incluso con la asistencia social, sino que se utilizan recursos de la asistencia social que están previstos para poder generar un batallón de jóvenes que van a trabajar en tu campaña, que es la campaña de la consulta popular, ¿no? Que está prevista para fines de este año. Entonces ya tiene ahí 80.000 jóvenes con toda la fuerza, con toda la energía que tienen los jóvenes, con toda la vivacidad, con toda la frescura además que ellos tienen, que van a poderse a trabajar ahí para el gobierno. Mientras los demás sectores sociales no van a tener recursos, van a estar criminalizados, perseguidos. Todas las personas que le digan no al gobierno van a ser, si tú quieres, tratados de una manera muy dura, muy dura. Quién sabe si se aplique sobre ellos el lawfare, pero mientras los sectores que van a decir no la tienen muy difícil, aquellos que van a decir sí, fíjate tú, van a tener ingresos, van a hacer campaña para el gobierno y todo a nombre de supuestamente beneficiar el empleo y preocuparse por los jóvenes. Pues es una maniobra eminentemente política. Bueno,
Primero quiero agradecer al ex asambleísta Ramiro Narváez, está conectado, dice excelente programa, importante análisis, saludos Silvanita, saludos Pablo. Ha Saludos, sido un programa Ramiro. realmente exquisito, muy rico, muy agradable para realmente entender, comprender de forma desmenuzado qué es lo que está pasando en el país. Pablo, por favor, ¿qué le parece si cerramos con un mensaje para la gente linda de mi provincia del Carchi y en base, obviamente, a la coyuntura nacional y a lo que nos acaba de contar? Sí, mira, Silvana, decirle al ciudadano, decirle a la ciudadana que en la medida de lo posible no vaya a la urna cargada con odio, que vaya a la urna con reflexión, que vote por el país, que no se equivoque y que no se arrepienta después, que no diga me arrepiento de haber tomado esta decisión, ¿no? Porque es una decisión que nos va a afectar a 17 millones de ecuatorianos. Vamos a estar muy próximos a las urnas. Esta vez pensemos bien. No se trata de satisfacer a un gobierno, se trata de tomar decisiones con responsabilidad, con madurez, con inteligencia y pensando en los 17 millones de ecuatorianos, qué es lo mejor para todos. Con eso, muchísimas gracias por la gentil invitación y hasta una próxima oportunidad, estimada Silvana. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la visión absolutamente tan enorme de lo que es la coyuntura nacional. Muchísimas gracias y espero tenerlo en una próxima oportunidad. Perfecto. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Bueno, estimados amigos, eso es lo que les podemos contar con relación a lo que está viviendo nuestro país. Nuestro llamado siempre a reflexionar, a pensar antes de tomar una decisión. Hay que votar no con el corazón, con la cabeza, para saber exactamente hasta dónde nos lleva. Es necesario, es justo detenerse y tomarse un tiempito de leer, de analizar y de ver más allá de lo que solo nos muestran los medios de comunicación. Leer nos ayuda a entender mucho más la situación en la que está viviendo nuestro país. Como siempre, para mí ha sido un gusto y un placer acompañarlos el día de hoy. Por favor, tráigame eso para acá. Vamos a despedir el programa como siempre, yo muy bien acompañada y muy bien consentida con Fogán. Miren nomás, aquí tengo las alitas deliciosas. Recuerden que tienen que ir a Fogán, donde los platos son exquisitos, o sea, un precio maravilloso. Ahí usted no solamente puede disfrutar de la comida, sino también de ese lugar maravilloso, ni puede realizar matrimonios, 15 años y cualquier tipo de eventos sociales. Y bueno, como les digo, así terminamos. Yo siempre cumpliendo con mi papel de hacer de comunicadora social y de llevarles a ustedes un poco más de lo que ya se sabe a nivel general y ahondando temas que le afectan a nuestra sociedad. Leamos, eduquémonos y no creamos todo lo que nos dice un medio de comunicación. Así porque si ni siquiera me crean al 100% a mí, lean, busquen, investiguen, averigüen. Así se arma la sociedad. Vuelvo y repito, no voten con el corazón, voten con el cerebro, siempre analizando desde la realidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Tañita. Gracias, Arturo. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Muy buena noche.